hablamos el pasado fin de semana. Eh, pues tratemos de conversar sobre algunas dudas que nos hayan quedado, preguntas. Vamos a, obviamente, analizar los textos que correspondieron a la prueba, aromas y texturas para el paladar y un fragmento de Cien años de soledad. ¿Listo? Bueno, les voy a mostrar ahorita dos gráficos, unos análisis que realicé sobre el componente textual concretamente. Antes de comenzar, algunos avisos parroquiales. Estas sesiones de retroalimentación las vamos a hacer para cada componente de la prueba: matemáticas, análisis de la imagen, ciencias sociales, y una sesión independiente para cada una de ciencias naturales: física, química y biología. ¿Listo? Estamos proyectando hacer la retroalimentación de biología química para la otra semana, el día 18 de julio, que cae un sábado. La de matemáticas, David la hará durante su clase del domingo, y la de sociales la haremos más adelante. Yo creo que ya casi finalizando julio. Porque la retroalimentación es importante para que ustedes sepan no solamente cuál es la respuesta correcta de cada pregunta, sino en qué se falló, eh, en qué vamos bien y qué tema nos toca como fortalecer. ¿Listo? Uy, espérenme si abro el WhatsApp acá. Listo. Bueno, entonces vamos a comenzar. David ya está grabando la sesión para los que no pudieron asistir. Los que faltan por diligenciar su nombre, por favor, lo vamos haciendo. Bueno, y algo más. Qué pena, antes de comenzar. Quería comentarles, es una buena noticia. Como ustedes saben, estamos en este momento en proceso de eh, admisión, por decirlo así, para el semestre 2022. Como les habíamos comentado, son personas que o bien ya habían presentado el examen antes o lo hicieron con el examen Saber 11. ¿Listo? Como saben, este proceso lleva ya cerca de 3 años. Una buena noticia que nos enteramos esta semana es que dos chicos del año pasado fueron admitidos para este semestre 2022. Uno para la carrera de Ingeniería Agrícola y otro para la carrera de Zootecnia, una chica. Entonces, como para compartir la buena noticia, ¿listo? Ya con ellos serían 10 personas que han logrado pasar, lo cual es un número bastante importante, y pues esperamos que con ustedes ese número incremente muchísimo más. Listo, vamos a comenzar. Me gustaría preguntarles, en primer lugar, cómo se sintieron haciendo la prueba. ¿Qué les pareció la prueba de análisis textual? Quiero que estén en el chat. Eh, no hubo comentarios realmente sobre toda la prueba en la parte final de la sesión. Solamente algunas personas que hicieron algunas precisiones. Entonces, me gustaría saber, antes de comenzar, cómo les fue con esa parte. ¿Listo? Espérenme, yo me voy uniendo con mi celular para poder leerlos. Listo. Bueno, nadie se anima. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo les fue? ¿Les pareció muy complicado? Eh, opa. Ustedes saben que esto no solamente es una prueba de conocimiento, sino una prueba física y mental bastante demandante. ¿Listo? Entonces, para nosotros es muy importante, y por eso jodemos tanto con que nos digan cómo se sienten, porque hay veces que la gente, cuando tiene que resolver este tipo de pruebas, se bloquea, se asusta, le da ansiedad, somatiza eso. Entonces, no sé, se marea, le dan dolores de cabeza, náuseas, lo que sea. Y eso tiene un impacto realmente negativo en el momento en el cual usted vaya a realizar la prueba. Por eso necesitamos saber ustedes cómo se sienten
así es un simulacro virtual. Entonces, bueno, no hay como buenas indicaciones acá, me fue mal, me asusté mucho. Paula dice, yo me sentí bien y con ánimos en esa parte, apliqué consejos y tenía todo el tiempo en mi cabeza sus palabras. Gracias, gracias Paula. Y Dan a leer tanto por un es bastante feo, concretamente. Listo. Bueno, Sofía opina igual sobre lo anterior, supongo. Y bueno, gracias a los que opinaron. Eh, es natural que uno se sienta bastante presionado, asustado y con ansiedad, porque es una prueba más corta que el ICFES, que ustedes no han hecho el ICFES, pero son 3 horas y media de prueba. Bueno, generalmente no las dedica 3 horas y media, no, normalmente gasta 2 horas y media o 3 horas con ese simulacro, pero cuando la prueba real a uno se le suele ir más del tiempo, porque toda esta serie de presiones y ansiedades comienzan a jugarnos en contra. En físico, por supuesto, hubiera sido más ideal, porque hubiéramos replicado todas las condiciones de la prueba, es decir, hubiéramos jefes de salón, separar las mesas, permitirles ir al baño y otras recomendaciones adicionales. Pero bueno, nos toca lo virtual y a pesar de todo, pues en comparación con el año pasado se reportan como resultados similares y en ocasiones mejores. Bueno, quiero comenzar con estas dos tablas. Listo. Esta tabla, bueno, les cuento. De los 90 inscritos en el PREUN, solamente 35 personas eh, hicieron el simulacro. Están conectadas 14, 13 personas. Entonces, bueno, la mitad de la mitad de la mitad. Bien, entonces quiero que miremos en primer lugar esta gráfica que corresponde a el número de respuestas incorrectas por pregunta. Es decir, tenemos aquí en esta columna, en esta parte de la izquierda, las 25 preguntas de textual. Tenemos 35 personas que presentaron la prueba y cada barrita indica cuándo respondieron mal cada una de las preguntas. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, hay unas preguntas que tuvieron un índice de error bastante grande, como la pregunta 11, ya vamos a ver cuál es, la pregunta 23, la 18, la 15, la 8 y la 6. Y hubo otras que fueron más sencillas para ustedes, que fueron la 17, la 20 y la 13, por poner un ejemplo. Esto porque es importante, porque recuerden que en la prueba las preguntas no todas son del mismo tipo. Hay preguntas de carácter literal, de carácter inferencial, de carácter crítico intertextual o preguntas simplemente de conocimiento general. Y por otro lado tenemos preguntas de gramática, que solamente había una en toda la prueba. Entonces esto nos ayuda como a medir, eso me falta sacarlo a mí, eso lo haré en estos días, en qué nivel estamos en este momento, ¿listo? O para que cada uno vaya sabiendo, me falta dominar la parte inferencial, me falta la parte crítica, estoy mal incluso en la parte literal, eso nos interesa, ¿listo? Entonces para que tengamos en cuenta esta tablita. Y la otra es, bueno, tengan en cuenta algo y es que el puntaje que les salió al final es una aproximación al resultado real que ustedes hubieran sacado en la prueba. ¿Por qué real? Porque lo que hace la nacional es tomar a todos los estudiantes, obviamente ponderizar los resultados que sacan, y hay otros factores que inciden en que usted le aumente o le crezca el resultado, que son las desviaciones. Es cuando, por ejemplo, una pregunta es respondida de manera correcta por la mayoría de personas o esas preguntas que son respondidas por pocos. Generalmente lo que pasa con la prueba es que cuando usted responde una pregunta que casi nadie respondió bien, eso le da más puntos a usted. Entonces esa pregunta tiene más valor que las demás. ¿Listo? Pero acá todas las preguntas valen lo mismo. Entonces acá tengo el índice de 0 a 14, que es como el estándar de la prueba. De 0 a 14 es el resultado. Y pues los 35. Entonces noten, la gráfica roja corresponde a sacar 10 puntos en textual, que es como lo mínimo que ustedes pueden sacar en cualquier componente, es lo mínimo. Si sacan menos de 10 ya se comienza a peligrar. Entonces noten que es encima de 10
hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas. 9 de 35. Y encima de 11, que es lo ideal, sacar más de 11 y más de 12, para asegurarse el componente, tenemos a 4 personas. Hay una persona que le fue muy bien, que respondió 21 preguntas correctas. Creo que está conectada con Nicole. Nicole Bermúdez. Sí está por ahí. Listo. Y hay otros casos que están sobre 5 y sobre 2, que son personas que solamente respondieron máximo 5 preguntas correctas. ¿Listo? Entonces, con esas personas me voy a comunicar para ver, pues, qué hacemos al respecto. Porque necesitamos pasar de acá a acá. ¿Listo? Bien. Entonces, con eso quería comenzar. Ahora vamos a mirar. Ah, listo, Nicole. No te preocupes. Listo. Igual todavía está dando como un poquito de tiempo para ver si más se conectan, pero veo que vamos a seguir nosotros los 14. Listo. Entonces vamos a comenzar, perfecto. Entonces, bueno, Jennifer también se conectó. Jennifer Bustos. Me falta incluir los resultados de Jennifer, por lo que ella resolvió la prueba ayer. Listo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? De la primera lectura, aromas y texturas para el paladar, son 15 preguntas. Y del texto eh, de La llegada de hielo a Macondo, que es un fragmento de Cien años de soledad, son solamente 10 preguntas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es volver a comentarles algunas estrategias que es necesario que tengan en cuenta a la hora de resolver una prueba de lectura, sea Universidad Nacional o sea ICFES. ¿Listo? Lo primero y obligatorio que hay que hacer es hacer un ejercicio de prelectura. ¿Qué implica el ejercicio de prelectura? Que usted lea de manera rápida. Cuando digo leer rápido es hacerse una idea muy general del texto, no entrar a comprenderlo, sino simplemente hacerse una idea general de todo el texto. ¿Listo? ¿Qué tiene que identificar usted ahí? Primero, los paratextos. ¿Cuáles son los paratextos? Información que hace parte del texto, pero que no es precisamente su contenido. Entonces tenemos esta primer paratexto que es eh, la indicación de qué preguntas le van a hacer sobre este texto. Tenemos el título, tenemos la referencia del final. Tomado de Esquivel, lecturas dominicales, El Tiempo, Bogotá, 19 de diciembre de 1999. Esto es importante ubicar el texto en su contexto espacio-temporal. Textos de Bogotá, de hace 21 años, y es un texto que hace parte de un conjunto de textos que se llama Lecturas Dominicales, es decir, que se publica los domingos en El Tiempo. ¿Listo? Y Esquivel. Listo. Tenemos los paratextos. Ahora lo que hacemos no, es hacer una exploración del texto, una lectura en zigzag o una lectura de primera oración y última oración del párrafo para hacerse una idea general del texto. La idea es identificar ideas principales, identificar palabras clave, palabras que se repitan, tópicos, etcétera, etcétera. Esto asimismo, identificando cómo se estructura la información a través de párrafos extensos, párrafos cortos, subtítulos, diálogos, etcétera. ¿Listo? Bien, después de esto, es importante hacer una lectura exploratoria de las preguntas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es importante planificar cómo usted va a responder las preguntas. Entonces recuerde lo que hemos hablado, que hay preguntas sobre partes específicas del texto, pueden ser palabras o enunciados completos, hay preguntas sobre párrafos completos, hay preguntas sobre todo el texto, identificar estrategias lingüísticas, estrategias argumentativas,
Y asimismo hay preguntas de conocimiento general. Toman un aspecto del texto, lo sacan del texto y le piden a usted intertextualidad. Es decir, relacione este texto con otro texto, con otra información, que a él le proveen o no le proveen, o con su realidad, con la historia, con el conocimiento general. ¿Listo? Y también tenemos preguntas gramaticales que no obligan a haber leído el texto. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que usted lea las preguntas y vaya identificando en qué parte del texto puede estar la clave para responder esa pregunta. ¿Listo? Entonces, citémonos solamente en las primeras dos. El recurso expositivo más frecuentemente utilizado por la autora para el desarrollo de las ideas es: ¿qué tengo que leer yo para responder esta pregunta? Les pregunto. La idea. Pues hay que leer la pregunta, entender bien el enunciado, pero como dice Nicole y Sergio, hay que leer todo el texto. Entonces esta pregunta la puedo responder al final, y es la primera. Pregunta 2. En el enunciado, demasiado tiempo ha pasado desde que organizamos rituales sociales. Primer párrafo. La palabra ritual tiene el significado de. ¿Qué tengo que leer para responder esta pregunta? El primer párrafo. El primer párrafo, concretamente este enunciado, ¿cierto? Entonces, si yo hago esa identificación de cada pregunta donde está situada, lo que yo puedo ir haciendo es, mientras leo el texto, voy respondiendo las preguntas que me van haciendo a la par que voy comprendiendo el texto. Porque si no, si yo leo todo el texto con miras a comprenderlo y luego paso a las preguntas, lo que va a pasar es que yo voy a estar volviendo al texto todo el tiempo sin saber muy bien dónde está la información. ¿Listo? Entonces se trata de planear cómo responder las preguntas. Y eso implica también que no hay que hacer preguntas de la 1 a la 15 en ese orden. Yo puedo comenzar con la última, terminar con la primera, si así me lo piden las preguntas. ¿Listo? Entonces, vamos a ir al texto, vamos a ir haciendo unas preguntas. Yo acá puse unos indicadores amarillos que justamente nos dicen a qué hay que detenernos para responder la pregunta, determinada pregunta. ¿Listo? Bueno, entonces yo voy a ir leyendo, vamos a las preguntas, las conversamos. Acá tengo un documento abierto, esperen les muestro, que es el simulacro ya analizado. Esperen que se bloquee. Listo, este es el simulacro ya analizado con las preguntas. Entonces vamos a ir leyendo. La idea es que ustedes hagan preguntas, me cuenten qué respondieron, qué les pareció esa pregunta, qué claves podemos identificar para responderla, etc. ¿Listo? La idea aquí es no solamente responder el simulacro, sino ir dándoles estrategias para responderlo, para responder cualquier prueba. ¿Listo? De eso se trata, de prepararlos para casos generales. Listo. Entonces lo voy a leer yo porque no regreso. Listo. Entonces vamos a apurarle que nos queda brindar. Bien. Entonces aromas y texturas para el paladar. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que el hombre conquistó el fuego? Demasiado. Listo, primera pregunta. La pregunta número 4. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que el hombre conquistó el fuego? Demasiado. Pregunta número 4. Listo. Cuando el texto indica que ha pasado demasiado tiempo después del descubrimiento del fuego, se podría decir que demasiado quiere decir al menos ¿cuántos siglos? 20, 80, 200 o 100. ¿Qué respondieron en esta pregunta? En esta pregunta, la número 4, solamente 20 personas la contestaron bien. 15 la contestaron mal. Esa es una pregunta de conocimiento general, incluso de sentido común. ¿Cuántos son 200 siglos? 20.000 años, ¿cierto? ¿Cuál es el consenso
sobre cuándo el hombre descubrió el fuego. Hay una teoría que dice 140.000 años y otra que dice casi que 1.000.000 de años, ya en la prehistoria. Entonces, en esta pregunta tenemos que responder el número más alto, porque es una fecha extremadamente eh, lejana en el tiempo. ¿Listo? Entonces, aquí la respuesta correcta es 200 siglos, que corresponde a 20.000 años. Esto para que vayan ahí anotando las preguntas. Listo. Demasiado camino se ha recorrido desde que el ser humano dejó la recolección, la vida nómada y la depredación meramente instintiva. Pregunta 5. Listo. Al decir el texto que el fuego contribuyó al fin de la vida nómada de la especie humana, se afirma que su uso vendría a ser importante para. ¿Qué nos piden acá? Entender qué significa eso de la vida nómada y tratar de identificar una posible consecuencia o beneficio que trajo el fin de la vida nómada. Entonces les pregunto, ¿qué significa la vida nómada? Volvamos al texto. Demasiado camino se ha recorrido desde que el ser humano dejó la recolección, la vida nómada y la depredación meramente instintiva. ¿Cómo así la vida nómada? ¿Sabemos qué significa nómada? Si no saben, díganme. Listo, nómada significa esas comunidades humanas que no se establecen en un lugar en concreto, sino que están caminando y están vagando todo el tiempo. ¿Listo? ¿Cuál es el concepto que se opone a nómada? Sedentario. Entonces las comunidades se vuelven sedentarias cuando se instalan en un lugar en concreto y realizan su vida en ese espacio determinado. ¿Listo? Entonces miren que el texto dice algo. Dejó la recolección y dejó la depredación meramente instintiva. ¿Qué significa esto de depredación meramente instintiva? ¿Qué es depredar? Cazar. Gracias, Sergio. Entonces dejó la recolección y la caza. Vamos a las respuestas. Estamos en la pregunta 5. Entonces, al decir el texto que el fuego contribuyó al fin de la vida nómada de la especie humana, se afirma que su uso vendría a ser importante para la invención de la brújula, la domesticación de plantas y animales, diferenciación entre lo urbano y lo rural, y la orfebrería del oro. Pregunta 5. Listo, aquí la respuesta correcta es la B. ¿Por qué? El mismo texto nos da la clave. Domesticación de plantas, domesticación de animales. ¿Qué significa domesticación? Es dominar la planta o dominar el animal. ¿Qué es dominar la planta? Dejar de recolectar plantas y comenzar a sembrarlas y a cultivarlas. El origen de la agricultura. Domesticar animales. Entonces dejar de cazarlos y comenzar a criarlos, ¿cierto? Es comenzar la ganadería, comenzar la cría de animales. Esto se logra cuando el hombre se instala en un espacio determinado. Uno no puede ir sembrando mientras va caminando. Hay que sembrar donde uno se instala. La A no tiene nada que ver con el desarrollo del fuego y de hecho se opone, porque la brújula justamente es para hacer descubrimientos. Diferenciación entre lo urbano y lo rural, tampoco. En ambos contextos hay vida sedentaria, entonces no tiene que ver. Y la orfebrería del oro da una respuesta muy específica. El fuego contribuye a la orfebrería, pero entre la domesticación de plantas y animales y la orfebrería, ¿cuál es más importante para el desarrollo de la especie humana? Por supuesto, la B. ¿Listo? Entonces la B. Sigamos. Listo. Demasiado tiempo ha pasado también desde que inventamos la poesía. Y acá hay otra pregunta. La tercera. Pregunta 3.
El texto dice que demasiado tiempo ha pasado también desde que inventamos la poesía. Relacione este pasaje con la siguiente frase de Ronald Barthes. Y dice la frase de Ronald Barthes. Sobre determinadas paredes de la época mosteriense se encuentran incisiones rítmicas, y todo inclina a pensar que estas primeras representaciones rítmicas coinciden con la aparición de las primeras viviendas humanas. Entonces vamos por partes. Sobre determinadas paredes de la época musteriense se encuentran incisiones rítmicas. ¿Qué quiere decir esto? Sobre determinadas paredes de la época musteriense. De hecho, me da culpa. Musteriense. Época prehistórica, paleolítico medio, por una cultura que está con el uso sílex y hueso, y lamentablemente percusión de las piedras. Hombre de Neandertal. Listo. Entonces, en la época prehistórica, podemos ahí representarla. Entonces, sobre determinadas paredes de la época prehistórica se encuentran incisiones rítmicas. Y todo inclina a pensar que estas primeras representaciones rítmicas coinciden con la aparición de las primeras viviendas humanas. Entonces, ¿qué nos piden en esta pregunta? Buscar asociaciones entre, entre este enunciado y el anterior. Demasiado tiempo ha pasado desde que inventamos la poesía. ¿Cuáles podemos asociar? Escucha, fuego, agricultura y trabajo. Imagen, ritmo, poesía y casa. Minería, agricultura, fuego y trabajo. U orfebrería, fuego, religión y vivienda. ¿Cuál creen ustedes? La pregunta la 3 la respondieron bien 15 personas. Bien, Sergio opina que es la B. ¿Alguien tiene opinión diferente? Listo, entonces vamos a analizar. ¿Cuál es la clave en estas preguntas? En estas preguntas en las que les piden a ustedes relacionar dos textos. Que la presentación de los elementos asociados siempre se va a presentar de manera secuencial. Es decir, si decimos que es la B, es porque el primer elemento relacionado es imagen, el segundo es ritmo, el tercero es poesía y el cuarto es casa. Vamos a ver. Sobre determinadas paredes de la época musteriense se encuentran incisiones rítmicas. Incisiones sobre las paredes. Marcas. Tal vez pintura, bueno, se llama incisiones. Entonces son marcas, ¿cierto? Como talladas. Escucha, imagen, minería, orfebrería. Podemos decir que imagen. Rítmicas, ritmo. Todo inclina a pensar que esas primeras representaciones rítmicas coinciden con la aparición de las primeras viviendas humanas. Viviendas, casa, aquí también tenemos vivienda, pero vamos a mirar cuál es más relevante. Todo inclina a pensar que esas primeras representaciones rítmicas. ¿Y cuál es la relación que está estableciendo el autor con eso anterior? Demasiado tiempo ha pasado también desde que inventamos la poesía. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que para el autor, esto, hacer incisiones rítmicas sobre la piedra, es justamente la primera representación de la poesía, cuando se inventa la poesía. ¿Listo? Entonces tenemos imagen, ritmo, poesía y casa. ¿Listo? Entonces, ¿quedamos claros? Básicamente este enunciado es una explicación de este que está acá. ¿Cómo así que demasiado tiempo pasa desde que inventamos la poesía? ¿Cómo se da eso? Porque en la época prehistórica se encuentran incisiones rítmicas. ¿Listo? ¿Quedamos claros? ¿Alguna pregunta? Bueno,
Listo, entonces llevamos 3 preguntas. La 3, la 4 y la 5. Perfecto, entonces sigamos. Demasiado tiempo ha pasado desde que organizamos rituales sociales, familiares y personales para recordarnos en cada momento que la vida tiene un sentido. Ya terminé nuestro párrafo. ¿Cuál es el objetivo? Que cada vez que ustedes lean un párrafo y lo terminen, identifiquen cuál es la función de ese párrafo dentro del texto. ¿Listo? ¿Cuál es su función comunicativa y cuál es el aporte que le da al sentido general que pretende construir el texto? En este caso que nos dijeron, que ha pasado mucho tiempo desde que se descubrió el fuego, pero también demasiado tiempo desde que el hombre pasó a la vida sedentaria, desde que inventó la poesía y desde que organizó rituales. Es decir, desde que comenzó a establecer la civilización. Elementos claves de la civilización: estar instalados en un lugar, ¿cierto? Crear una comunidad. La poesía, comenzar a construir serie de relatos sobre justamente la representación de las cosas, de su historia, etc. Y crear rituales. ¿Qué es eso de rituales? Pregunta número 2. En el enunciado, demasiado tiempo ha pasado desde que organizamos rituales sociales, primer párrafo. La palabra ritual, ¿qué significado tiene? A, B, C o D. ¿Cuál respondieron ustedes? En esta pregunta también hubo un porcentaje de personas que contestó mal, un poco alto. Bueno, chicos, cuéntenme qué contestaron y le voy a preguntar a alguno. Listo. Entonces tengamos en cuenta esto. El autor nos habla de que ha pasado demasiado tiempo, es decir, nos está hablando de los principios de la civilización humana, y en ese sentido hay que analizar qué significa ritual en ese contexto. Entonces tenemos la primera. Ceremonia realizada solemnemente por una comunidad, generalmente para celebrar una festividad religiosa. Práctica de carácter corriente y cotidiano relacionada con el juego. Esta la podemos descartar de una vez. Fiesta de carácter estrictamente religioso en la comunidad cristiana. ¿Por qué esta no puede ser? ¿Por qué la C no puede ser? ¿Por qué les pregunto? Porque hay que tener claro uno por qué dice que una es correcta, pero también por qué una no es correcta. Porque esta no me suena, porque esta definitivamente no es. Profe, pues ¿Sí? en mi Alejandra, opinión, cuéntame. los rituales no son necesariamente en la comunidad cristiana, se han hecho en muchas más comunidades, no solo en la cristiana, entonces por eso yo no creo que sea esa. Listo, Alejandra, te agradezco mucho. Y ese es un punto muy importante. Lo que dice Paula también nos complementa. Un ritual no solo religioso. Y lo que dice Juan. Se habla de rituales sociales, familiares y personales. Pero más allá de eso, ubiquemos el contexto. Estamos en un contexto de creación de la civilización humana. Eso implica que pueden haber intentos de religión, como es una serie de creencias, de cosmogonías sobre cómo todo fue creado, pero si aquí nos habla de lo cristiano y de carácter estrictamente religioso, se descarta. La B se relaciona con el juego y la A también se concentra en lo religioso. La respuesta correcta, la más general de todas, es la B. Actividad realizada siguiendo una serie de normas impuestas por la costumbre en el seno de una comunidad. ¿Listo? Entonces, toda serie de prácticas que ustedes identifiquen en una comunidad que tiene una serie de normas, una serie de pasos, una estructura y que define de cierta manera esa comunidad, se llama una práctica ritual. ¿Listo? No necesariamente la misa. Hay muchos más rituales a nivel social que se salen del plano religioso. Listo, chicos. Perfecto. Entonces, la pregunta 2, la D. Sigamos. Entonces, primer párrafo, origen de la civilización.
Listo. Y mucho tiempo ha pasado ya desde que aprendimos a transformar los alimentos naturales en platillos suculentos y altamente civilizados. Fue alrededor del fuego donde se dio ese paso fundamental que nos diferenció para siempre de la naturaleza salvaje. Gracias a su utilización, se pudo transformar un vegetal o un trozo de carne cruda en alimento cocido. Con la conquista del fuego, el hombre convirtió un acto elemental de supervivencia en algo superior. ¿Qué significa eso? Con la conquista del fuego, el hombre convirtió un acto elemental de supervivencia en algo superior. ¿Qué les dice a ustedes ese fragmentico de texto? Recuerden que es importante todo el tiempo estar haciendo inferencias, ¿no? Tratar de sacar la conclusión, sacar deducciones, pasar lo que se dice en nuestras palabras, de qué se quiere decir en cada uno de los enunciados del texto. Gracias a su... Con la conquista del fuego, el hombre convirtió un acto elemental de supervivencia en algo superior. ¿Qué es ese acto elemental de supervivencia? Comer, como dice Dimitri. Comer pasa a ser algo superior. Miren que antes nos dan la clave. Transformamos los alimentos en platillos suculentos y altamente civilizados. Esto va a ser clave. Nos diferenciamos de la naturaleza salvaje por nuestra capacidad de transformar la comida, en cocinar la comida básicamente. ¿Listo? En hacer preparaciones. A comer por placer, como dice Sergio. El fuego civilizador, actuando al servicio del deseo humano, logró la creación de aromas, de texturas, de proporciones, de combinaciones que a la manera de la ciencia y el arte le dieron un sentido a la actividad alimenticia. ¿Listo? A cargo clave. El fuego civilizador actuando al servicio del deseo humano. Esa es otra forma de decir que el hombre domesticó el fuego. ¿Listo? Entonces, sobre esto, lo del origen del fuego, hay muchas teorías, porque se han encontrado, pues obviamente, rastros de fuego, de piedra quemada, de suelo quemado, por supuesto, de cerámica. Pero pues uno dice, el fuego por supuesto ya existía antes, ¿no? Entonces es importante diferenciar cuando el hombre comienza a dominar el fuego, comienza a crearlo y a utilizarlo para su propio fin. Entonces aquí estamos hablando de actuar al servicio del ser humano y acá arribita de conquistar el fuego, de domesticar el fuego. Listo. El sentido mismo de la historia, la búsqueda del bien. Todo acto gastronómico es un acto comunitario, ya que siempre se trabaja para el bien del otro, aunque en algunos casos ese otro sea uno mismo. Es un acto que busca compartirse para resultar pleno. Entonces noten algo acá. En el primer párrafo nos hablaban de cómo comenzó a formarse la civilización humana, ¿cierto? Gracias al fuego, gracias al sedentarismo, gracias a la invención de, bueno, como de la comunicación, invención de la poesía y de la creación de rituales. Y acá abajo nos dice que esa práctica gastronómica de cocinar es una representación de la civilización humana, no solamente porque se transforma la comida cruda en alimento cocido, sino también porque se sofistica la cocina y porque es un acto comunitario que busca compartirse. Es decir, la comida tiene un trasfondo social. ¿Listo? Para que entiendan la conexión del primer y el segundo párrafo. No solamente se habla del fuego, sino de la civilización detrás del fuego. Entonces vamos a la pregunta 13. Pregunta 13 que casi todos respondieron bien. En el texto se predica que el fuego no es dejémoslo para el final.
Ya me di cuenta porque estaba dudando. Listo. Sigamos rápido. Por ello, toda gran cocina es producto de una tradición y representa el gusto de muchas generaciones, heredado a través de un acto sensible, de un acto ritual. Aquí hay una clave, mire. Ritual asociado con la cocina. Nos permite concluir que el ritual se desconecta de ese sentido puramente religioso. ¿Cuántos caminos se anduvieron? ¿Cuántos encuentros se dieron? ¿Cuántas conquistas tuvieron que pasar antes de que el tomate americano y los fideos chinos llegaran a Italia y surgiera el espagueti? ¿O el chocolate americano llegara a Europa y se durmiera en los paladares de los suizos? ¿Cuántos días y noches alrededor del fuego hay detrás de cada uno de los platillos de la comida china, francesa, italiana, mexicana o de cualquier parte del mundo? ¿Se imaginan cuántos conocimientos, cuántos sueños, cuántos deseos, cuánta poesía encierran? Acá tenemos un recurso muy interesante que es las preguntas. ¿Ustedes cuál creen que sea el sentido de esas preguntas dentro del texto? En este párrafito. Les pregunto yo. Tenemos unas 7, 8 preguntas más o menos, si contamos estas como independientes. Una pregunta que les hago es, ¿esas preguntas están exigiendo respuesta? ¿Quedan abiertas? Listo, lo que dice Paula nos da paso a por qué la pregunta. Esas preguntas que están acá, si las analizamos, ¿cuántos caminos se anduvieron? ¿Cuántos encuentros se dieron? ¿Cuántas conquistas tuvieron que pasar? ¿O el chocolate americano llegar a Europa? ¿Cuántos inocentes alrededor del fuego? Noten que en esas preguntas no está la búsqueda de una respuesta, sino que a través de la pregunta se plantea una reflexión o se hace énfasis en una idea. ¿Listo? Estas preguntas se llaman preguntas retóricas. Es una pregunta retórica, es una pregunta que no exige una respuesta, que tiene otro propósito además de interrogar, y es reflexionar o profundizar en un tema. ¿Listo? Entonces acá la autora nos dice, ha pasado mucho para que un producto de América y un producto de Italia y un producto de China llegara a Italia. Ha pasado mucho para que el chocolate americano llegara a Europa. Ha pasado mucho tiempo para que se comenzara a formar la comida china, la francesa, la italiana y la mexicana. Y eso encierra muchos conocimientos, muchos sueños, muchos deseos, mucha poesía. Podemos pasar esto perfectamente a afirmaciones. ¿Listo? Entonces, para que lo anoten por ahí, la pregunta retórica es una figura retórica, lo que estábamos hablando la clase pasada, un juego de lenguaje que se hace, que también podemos encontrar con el nombre de erotema. ¿Listo? Voy a anotarlo acá en el chat para que no se les olvide, porque somos bien salados que nos aparece la pregunta con el término erotema. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un erotema? Una pregunta retórica. ¿Qué es una pregunta retórica? Una interrogación que busca proponer una reflexión o darle mayor énfasis a una idea. No busca una respuesta. Como si a usted se le quedan las llaves en su casa y usted pregunta, ¿será que se me quedan encima de la mesa? Uno no busca que le respondan esa pregunta, no simplemente lo hace para pensar. Listo. Y acá tenemos una pregunta que es la pregunta 6. Una pregunta intertextual. Pregunta con mortalidad. Solo la mitad la responde bien. Del texto y del contexto, se puede inferir que la difusión del tomate americano dependió de. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D.
Mucha gente respondió la C, mucha gente respondió la A, la D, acá es una D, y mucha gente respondió la B. ¿Por qué no es la B? Porque Genghis Khan fue el encargado de instaurar el imperio mongol, reuniendo diferentes tribus y comunidades que estaban en el norte de Asia. ¿Tiene que ver con América? Nada. La expedición de Marco Polo. ¿Quién fue Marco Polo? Les pregunto. Todos sabemos quién es Marco Polo, lo reconocemos, conquistador, navegante, lo que sea. ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo Marco Polo? Es una pregunta, ¿no? No es retórica. Si busco que me responda. ¿Qué sabemos de Marco Polo? Aparte de que es italiano. Listo, Paula dice, yo no sé nada de él. Y eso es clave. ¿Qué hacemos nosotros cuando no conocemos ni a Genghis Khan, ni a Marco Polo, ni a James Cook? Cristóbal Colón, imposible que no lo conozcamos. Les cuento. Marco Polo, nos ubicamos en el siglo XIII, obviamente después de Cristo. Es una persona que realizó una serie de expediciones a Asia, concretamente a China, creo que a Mongolia, pero concretamente fue hacia Asia. ¿Listo? Y pues hay una serie de descubrimientos, de, sí, descubrimientos que hizo Marco Polo sobre la civilización asiática y eso que estaba pasando allá en el oriente. Y James Cook es una persona que le dio la vuelta al mundo y fue el hombre que se encargó básicamente de identificar las islas del Pacífico y de documentar su vida. De hecho, James Cook murió asesinado, creo que en Hawái, por intentar secuestrar a un líder hawaiano. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con América? Solamente Cristóbal Colón realmente. Entonces aquí es puro, poco sentido común. Cristóbal Colón llega a América, donde se cultiva el tomate, justamente en el área de Centroamérica. Y pues, ¿qué hace Cristóbal Colón? Además de documentar lo que está pasando, además de esclavizar y todo lo que él hizo, lo que hace él es llevar todos los descubrimientos que encuentra a Europa, ¿cierto? Entonces, por eso es que el tomate y una serie de productos americanos, como la papa, creo, no, ahí sí, mejor no digo nada, llegan a Europa. ¿Listo? La respuesta es la A, Cristóbal Colón. Entonces, en ese caso nos quedamos con que conocemos a Cristóbal Colón, sabemos que conquistó América, que se devuelve a Europa, obviamente documentando lo que encontró, a ver si le da punto automático. ¿Listo? Pero es importante, entonces, en este caso, tratar de identificar esos referentes históricos de los cuales sabemos el nombre, pero no sabemos qué hicieron, como Marco Polo. Bueno, entonces sabemos quién es Julio Verne, pero ¿qué hizo Julio Verne? Sabemos quién es Julio César, pero ¿qué hizo Julio César? ¿Listo? Entonces, una serie de pistas que podemos hacer para ir conociendo sobre cultura general y es identificar esos nombres comunes que siempre conocemos y reconocemos, pero que si nos preguntan realmente no sabemos ellos qué hicieron o a qué se dedican. ¿Listo? La respuesta es la A. Sigamos rápidamente, sigue extendiendo. Listo, párrafo 4. Aquí quisiera detenerme un poco para hablar del placer. Siempre he pensado que el poder sentir forma parte del poder existir. Entonces vamos a ir parte por parte. En ese párrafo hablar del placer y lo primero que hace es decir, el sentir hace parte del existir. ¿Listo? Es, aunque no queramos, una cualidad humana. Entonces, sentir es una cualidad humana. ¿Qué quiere decir el autor? Que el sentir no es una cualidad del resto de seres vivos. Vamos a ver. Al tocar, al oler, al saborear, al admirar un paisaje, al sentirse parte de él, se experimenta placer. ¿Listo? Entonces, sentir
se relaciona con el existir y ahora se relaciona con el placer. Cuando yo me doy cuenta de un olor o de un sabor, yo vivo, existir. Siento, luego existo. Pregunta 7. La frase siento, luego existo, cuarto párrafo, es una transposición de la expresión de Descartes. ¿Cuál es la respuesta? La C. Pienso, luego existo. ¿Listo? Creo que es cogito ergo sum, en latín. Cogito, pienso, ergo, luego sum, soy. Pienso, luego soy. Listo. Mientras más siento, más consciente estoy de mi propia presencia en el mundo y de lo delicioso que es existir. Y esa sensación produce paz. Entonces no tiene algo acá. Nos dice acá que el sentir tiene relación con el existir y con el placer, ¿cierto? Y luego dice que entre más se siente, más se es consciente de la propia presencia en el mundo, de que uno existe, de que uno tiene un lugar en el mundo, y de lo delicioso que es existir, complacencia frente al acto de vivir. Y esa complacencia frente al acto de vivir nos produce paz. Entonces miren esta cadena de relaciones que va estableciendo el autor. Sentir, placer, existir, paz. Un minuto dedicado al placer es un minuto que se multiplica aritmética y progresivamente en horas de bienestar, placer y bienestar. En consecuencia, el placer compartido va a producir paz. Bueno, placer compartido. Seguimos hablando de que todo es un acto social. Y luego dice, la sensualidad es muy importante, pues no solo nos lleva al disfrute de escuchar, de lamer, de tocar o de saborear los 5 sentidos, bueno, hay 4, sino experimentar el placer de vivir, de estar en paz con uno mismo, yendo más allá a poder sentir la presencia de quien nos creó. O sea, ya lo lleva casi que un término, ¿cómo decirlo? Metafísico, de sentir a Dios, a sentir placer. Interesante. Pregunta 8. La autora del texto asocia el sentir y la sensualidad con los conceptos de. ¿Cuál es la respuesta correcta? La A. Hedonismo, voluptuosidad, apetito y satisfacción. Buen gusto, disfrute, deleite y complacencia. Placer, deleite y saciedad, satisfacción. Existencia, complacencia, paz y bienestar. Y acá yo me voy a mi texto en Word. Lo taché por algo, necesito mostrarles. Miren, estamos en el párrafo 4 y en el párrafo 5. ¿Cierto? Noten, sentir se relaciona con el existir, con el placer, con la paz y con el bienestar. ¿Listo? ¿Qué dice la pregunta? Hedonismo, voluptuosidad, apetito y satisfacción. ¿Nos están hablando de apetito? O sea, aquí que estamos hablando de sentir y placer, ¿nos están hablando de la cocina? ¿O nos están como que hablando de un aspecto un poco más general de los sentidos? No nos está hablando de apetito. Voluptuosidad, tampoco, no está relacionado el placer o el sentir con, con el cuerpo humano, con la sexualidad. Satisfacción tal vez. Hedonismo, hedonismo es placer. Listo. Buen gusto, disfrute, deleite, complacencia. Vamos a la C. Placer, deleite, saciedad, satisfacción. Saciedad. ¿Qué es estar saciado? Tampoco nos hace esa relación. Existencia,
complacencia, paz y bienestar. Esa es la respuesta correcta, la D. Vamos al texto simplemente. Experimentación, existencia, vivir, paz y bienestar. ¿Listo? Entonces acá es fundamental identificar los conceptos clave de cada párrafo para que no hagamos relaciones que no están, como la B y la C. En esta pregunta justamente 20 personas respondieron de manera incorrecta. ¿Queda claro por qué es la 8? ¿Por qué la 8 es la D? ¿O hay alguna pregunta? Por favor, no teman hacer sus preguntas. Si algo no le quedó claro, levante la mano, bueno, ahí virtualmente y haga su pregunta, diga que no está entendiendo, diga algo. Entonces estamos bien hasta el momento con la 8. Listo, perfecto. Listo, nos quedamos acá. Arranca el siguiente. El placer, seguimos hablando del placer, lleva al saber. Entonces, recuerden que en el párrafo anterior venía hablando del placer con la existencia, con el sentir. Ahora nos va a hablar del saber. Sentir y saber. A saber quiénes somos, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Con la ventaja de que todo el tiempo que uno siente placer, deja de sufrir. Tan simple como eso. Lo malo es que el consumismo nos ha hecho creer que uno obtiene placer por medio de la obtención de bienes materiales. Si tengo, me siento bien. Esto crea una total confusión. Si uno busca la obtención de placer a través de la adquisición de bienes materiales en lugar de paz, obtiene tranquilidad, pues uno se convierte en el guardián de la riqueza personal. Uno vive para comprar y para cuidar sus posesiones del alcance de los otros, y entonces el placer ya no cumple ninguna función, pues la preocupación domina nuestra vida. ¿Eso qué implica? Que si buscamos el placer a través de la obtención de bienes materiales, no vamos a sentir paz, sino por el contrario, intranquilidad, porque tenemos que resguardar eh, lo que tenemos. Entonces miren el contraste con la idea anterior de sentir. El hecho de sentir es toda una experiencia en la cual yo me puedo sentir pleno porque no tengo que estar resguardando la propiedad en oposición a este párrafo. Y acá hay una pregunta muy interesante y es la 11. Una pregunta de carácter crítico, lectura crítica. ¿Qué nos piden a nosotros? Evaluar críticamente este párrafo. ¿Qué hace el autor en este párrafo? Expone, desarrolla y argumenta conceptos, narra una situación al estilo de la ciencia ficción, aclara los supuestos en un razonamiento lógico, relaciona temas dispares sin argumentos. En esta pregunta solamente 4 personas respondieron bien. Entonces, porfa, cuéntenme cuál de las 4 podemos descartar de entrada. Que no tienen nada que ver. Es más fácil analizar 3 respuestas que 4. La B, ciencia ficción. No tiene nada que ver. De hecho, está en una situación muy real. Es decir, ¿qué pasa con la autora? Miremos que la opción A y la opción D se contraponen. La A dice, desarrolla una argumentación adecuada, la D no lo hace. Y la C aclara los supuestos en un razonamiento lógico.
Procediendo lógico, si A, luego B, por decirlo así. A, por tanto, B. Entonces les voy a ir haciendo preguntas. El placer nos lleva al saber, a saber quiénes somos, en dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿De qué nos está hablando? Relación placer y saber. Luego pasamos. Con la ventaja de que todo el tiempo que uno sienta placer, deja de sufrir. Tan simple como eso. Segundo tema. Primer tema, placer saber. Segundo tema, cuando se siente placer, no se sufre. Entonces la pregunta que les hago es, ¿la autora desarrolla la argumentación para entender por qué el placer nos lleva al saber? Noten que está la primera oración del placer nos lleva al saber. Luego tenemos otra, que es básicamente una extensión de la anterior, a saber quiénes somos, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Eso nos permite el placer, pero hasta ahí llega la argumentación de esa parte. No nos habla más de la relación placer-saber. Luego saltamos a otro tema. Cuando uno siente placer, deja de sufrir. Tan simple como eso. ¿Lo desarrolla? Les pregunto. No lo desarrolla. Lo mencioné ya. Yo puedo decir algo, claramente. Se trata de hacer lectura inferencial y es que esta idea y esta idea yo las puedo fácilmente extraer de lo anterior. Noten que aquí se habla de placer y de todos los beneficios que trae. Paz, tranquilidad, bienestar, y casi que una suerte de conocer la existencia, o sea, de existir. Yo puedo decir que básicamente esta oración se desprende de lo anterior. Uno siente placer y deja de sufrir. Pero miren que es en ese mismo párrafo, en el sexto, que hay tres ideas diferentes, que bien pueden ser conclusiones de lo anterior, pero son ideas diferentes, que el autor no está relacionando una con la otra. O sea, esto no se está relacionando tanto con esto. El placer nos lleva al saber y el beneficio es que dejamos de sufrir. Listo, ¿y qué pasa con esa relación? Y luego mete el tema de cómo conseguimos el placer en la actualidad, con el consumismo. Y si ustedes en el texto progresivamente se dan cuenta de que esto chilla muchísimo con el resto del texto. En el texto se viene hablando de cocina, de civilización, del placer, cómo se relaciona con el sentir y con el saber, y luego nos habla del placer en la actualidad, para luego seguir hablando de la cocina. Nos habla de tres cosas diferentes en ese mismo párrafo. No la relaciona. La respuesta correcta es la D. Relaciona temas dispares sin argumentación. ¿Qué implica argumentación? Que relacione A con B y B con C. Y que el punto del párrafo quede muy claro. El problema es que aquí queda cogiendo la idea del placer con el saber, queda cogiendo la idea de que cuando se siente placer no se sufre, y luego saltamos a cómo se ve la actualidad del placer. ¿Listo? Entonces no está desarrollando ni argumentando los conceptos que está presentando. Llega a esas conclusiones de lo que se dice anteriormente, pero ¿por qué en ese mismo párrafo tratar tres ideas y no relacionadas? Ahí está el pero. Y una clave, ahí les doy yo, es que cuando les dicen desde un punto de vista crítico, decían también lo que les piden es
trate de hallar las falencias en el texto. ¿Listo? Entonces siempre van a haber como una opción de las 4 que apunte usted, critique el texto. Ese texto falla en esto. Y 3 opciones que dicen, el texto logra hacer esto. ¿Listo? Entonces la idea es que cuando tengan ese tipo de preguntas, primero analicen la respuesta como negativa y traten de identificar si sí corresponde. Si no, evidentemente no, pues así nos ocasiona una evaluación positiva. Pero generalmente la opción negativa es como la que relacionan con lo crítico. Es como una clave que les doy. Como si a usted le dijeran, listo, analice críticamente la exposición de su compañera. Usted decía todo en el interior, dice, me toca decirle lo que le salió mal, lo que no le funcionó, ¿cierto? Porque es el punto de vista crítico. Tengo que evaluarla. Evaluar es ver aciertos, pero también desaciertos. Si es analizar el texto, nos podemos quedar en el plano de cómo relacionar las ideas. Listo. Tanta paja para decir, es la D. Listo. ¿Queda claro por qué es la D? Listo. Sigamos rápidamente. Llego rápidamente y me quedo como 5 minutos en cada pregunta. 11, pregunta 12. Bueno, la 12 no la vamos a responder. Les doy la respuesta correcta, pero no la vamos a analizar, porque eso es parte del taller de figuras retóricas que aún nos queda por terminar. Listo. Nos hemos alejado de la cocina y con ello hemos perdido la conexión con lo que somos. La modernidad no nos deja tiempo para las actividades culinarias porque le aterra el pasado, le desagrada la memoria, quiere partir de cero y perseguir una idea de progreso que ya nadie convence. Quiere volvernos seres a servicio de una maquinaria de riqueza para unos cuantos desmemoriados, olvidadizos y sin gusto. Una pregunta. ¿Con qué se puede relacionar esta idea de progreso que ya nadie convence? Ahí dentro del párrafo. ¿Con qué lo podemos asociar? ¿Están por ahí? Los perdí. Estoy hablando solo. Listo. Bueno, vamos a analizarlo entonces. Entonces, miren, la modernidad no nos deja tiempo para las actividades culinarias. Siempre hagan esto. Los campos semánticos, los sinónimos, lo que hablamos en algún momento de la cohesión textual. Cómo el texto se mantiene como un todo unido. No solamente con conectores, no solamente con pronombres, sino también con el uso de sinónimos, antónimos y todo ese tipo de cosas. Culinario, cocina, gastronómico, son palabras que están relacionadas. Por si usted no entiende qué es la palabra culinarias, ¿cómo lo definiría? Estamos hablando de cocina. ¿Qué es gastronomía? Yo no sé. Estamos hablando de cocina. Ahí hace la relación. Miren, de aterra el pasado, le desagrada la memoria. Acuérdense que lo que está haciendo el autor es rescatar que la cocina es un acto comunitario que se comparte, un acto civilizador, y es algo que tiene una historia. Miren, cuántos caminos se anduvieron, cuántos encuentros se dieron,
cuántas conquistas se dieron, cuántos conocimientos, O sea, la cocina ha sido todo un proceso. No es algo que se da ya. Se ha ido perfeccionando, se ha ido complejizando y también se ha ido como creando tipologías, por decirlo así. Y acá dice que le aterra el pasado, le desagrada la memoria, si no valora estos aspectos. Quiere partir de cero y persigue una idea de progreso que ya nadie convence. Miren la oración que sigue. Quiere volvernos seres al servicio de una maquinaria de riqueza. Seres al servicio de una maquinaria de riqueza. ¿Qué quiere decir eso? Seres al servicio de una maquinaria de riqueza. ¿Con qué hacemos maquinaria de riqueza? Capitalismo, consumismo, industria. Queremos vernos seres al servicio de esa maquinaria. Es decir, seres que obedecen, que solo trabajan, que solo funcionan, pero que no sienten, que no experimentan, que no viven. Entonces hay que tener en cuenta ese contraste entre lo que este señor opina por cocina, esta señora opina por la experiencia de la cocina, de los sentidos, del sentir, de que cuando yo siento, me siento vivo, experimento placer, soy consciente de mi presencia en el mundo, tengo paz y tengo bienestar. ¿Quién se opone a esta idea? Esta maquinaria de riqueza, ¿dónde está? Maquinaria de riqueza, por unos cuantos desmemoriados, olvidadizos y sin gusto. Desmemoriados, olvidadizos, no tiene acá, le aterra el pasado, le desagrada la memoria, esta relación de ideas, y sin gusto. ¿Por qué sin gusto? Porque están alejados de la cocina. ¿Se puede evitar la catástrofe? Espero que sí. Si no, ¿cuánto tiempo creen que nos va a tomar acabar con el planeta? ¿A qué nos va a saber el cemento cuando ya nada haya que comer? ¿Aprenderemos a respirar del capital especulativo? ¿De qué va a servir que la bolsa de valores esté al alza el día que está en la guerra nuclear? Entonces, otra vez la pregunta, ¿con qué está relacionado esta maquinaria de riqueza? ¿A quién está criticando el autor en este momento? Al capitalismo. Fin. Porque el capitalismo, acabar con el planeta, creo que no tenemos que expandirnos en eso. ¿A qué va a ser el cemento? Esa idea de progreso basada en la edificación y en acabar con nuestras selvas y bosques. Capitalismo, de verdad, especulativo, la verdad no conozco el término. Y la bolsa de valores, guerra nuclear. Todo eso con lo que estamos en desacuerdo nosotros, ella también. Listo. Tal vez la única salida que nos queda es rescatar el fuego civilizador y convertirlo nuevamente en el centro de nuestro hogar. No creo que la idea de Prometeo fuera que lo utilizáramos en fábricas de armamento, mucho menos destruirnos entre nosotros. ¿Quién es Prometeo? Aparte de una película por ahí de ciencia ficción que me han dicho que toca verla con energizante al lado. ¿Quién fue Prometeo en la mitología griega? ¿Alguna idea? Vean todas las referencias históricas que se están haciendo en este texto. No, no, Dios de las promesas no. No, que Prometeo creo que ni siquiera era Dios. O sí. Bueno, el caso. Prometeo fue el que se robó el fuego y el que lo trajo a los humanos. ¿Listo? Que como castigo fue atado a una montaña y cada día llegaba un águila y le revolvía las vísceras. El que le robó el fuego a los dioses. Y miren, no creo que la idea de Prometeo fuera que lo utilizáramos en fábricas de armamento, mucho menos para destruirnos entre nosotros. ¿Qué uso del fuego están criticando o está criticando el autor? Usar el fuego para qué fin.
para crear armas, para destruirse. Y noten, perdón por ser tan cansón, fuego civilizador. Para el autor el fuego tiene un sentido de civilización, porque permite crear la cocina, pero también, esto ya es adicional, porque gracias al fuego, las comunidades humanas ya no tenían que hacer todos sus oficios de día, sino también de noche. ¿Listo? Y al hacerlo de noche, de hecho hay una correlación entre el surgimiento del fuego y el surgimiento de los primeros relatos eh, míticos, leyendas o cuentos. Y es porque el hombre, cuando puede pasar la noche frente al fuego, acompañado, comienza a comunicarse con los otros, a construir su propia historia. Entonces acá hay todo un sentido del autor a decir el fuego crea civilización, crea sociedad y se está poniendo a los que pretenden utilizar el fuego para dividirnos. Reunámonos junto a él para reflexionar sobre el verdadero rumbo de nuestros actos, de nuestras luchas, de nuestra relación íntima con la vida. Nadie que verdaderamente entienda el sentido de la civilización, a través del acto cotidiano de la cocina, puede seguir viendo el mundo desde un ángulo de mezquindad y avaricia. ¿Por qué? Porque la cocina es un acto civilizador, es un acto social. Recuerden, decía antes, cocinamos para los otros, así seamos nosotros mismos, y alrededor de la cocina se construye. Recuperemos el culto a la cocina para que dentro de ese espacio de libertad y democracia podamos recordar, más allá de todas las torpezas, cuál es el significado que queremos dar a nuestra existencia. Recuerden, el fuego nos permite, o la cocina y los sentidos nos permiten, el saber y el placer. Y termina diciendo, los invito a organizar una cruzada por la recuperación del fuego sagrado. Cocinemos en los talleres, en los campos, en las fábricas, en las casas de bolsa, en las maquilladoras. Si lo hacemos con amor, ¿quién quita y hasta logremos el milagro de conmover los corazones de los inversionistas? Sigue criticando el capitalismo. Si nos empeñamos lo suficiente, quizás hasta podremos lograr que en un éxtasis de placer, el Fondo Monetario le esconda a los países del tercer mundo la deuda externa. ¿Quién quita? Y los patrones van a querer compartir con sus obreros parte de sus ganancias. ¿Quién quita? Y los acaparadores van a acabar convencidos de que la riqueza no les garantiza la permanencia de la vida en el planeta y se decidan a acabar con el hambre y la destrucción ecológica. ¿Cuánto tiempo falta para que el hombre voltee y se dé cuenta de que su vecino sufre de hambre? ¿Cuánto tiempo falta para entender que no solo el capital vive el hombre? Hay una paráfrasis de la célebre canción de Shakira, no solo de pan vive el hombre. Obviamente no lo hizo con esa intención, pero si lo leen rápido, la canción viene a la cabeza. O eso me pasó. Listo. Terminó el texto. Texto muy bonito, si me preguntan a mí. Preguntas que nos quedaron por responder. La 9. Al leer de modo crítico a la autora, de nuevo, lectura crítica, se puede decir que equiparar la sensación solo con el placer es un sofisma y una reducción porque olvida. ¿Qué es un sofisma? Un sofisma es un argumento falso, un argumento capcioso, una falacia. ¿Listo? Equiparar la sensación solo con el placer es una falacia porque olvida que el pensamiento, la razón, el dolor o la muerte. Esta pregunta, la 9, también, solo la mitad del grupo la respondió bien. Recuerden que cuando el autor habla de sensación habla de oler, ver, escuchar y sentir. Palpar, ¿cierto? Eso trae placer. ¿Qué otras cosas puede traer la sensación? Digamos, tocar el fuego. Pensamiento, razón. ¿Qué se opone a placer? El dolor, ¿cierto? O sea, el hecho de utilizar los sentidos no solamente se traduce en placer, sino también en dolor. Nuestras terminaciones nerviosas también sienten dolor. La respuesta es la C.
Aquí la idea es que ustedes opongan los conceptos. Si sensación produce placer, ¿qué más puede producir la sensación? Pues sí, la muerte, pero el dolor. ¿Listo? Pensamiento y razón. Aquí lo que hacen es oponerse a la sensación, como esta oposición entre empirismo y racionalismo, pero aquí estamos hablando del placer, dolor. Listo. Cuando el autor indica que la sensualidad nos lleva a poder sentir la presencia de quien nos creó, sentir la presencia de quien nos creó, ¿esta afirmación qué es? ¿Un hecho comprobable? ¿Una hipótesis científica? ¿Una creencia personal? ¿O un axioma filosófico? ¿Qué es un axioma? Un axioma es una proposición tan evidente que se considera que no requiere demostración. ¿Listo? Es una verdad incuestionable universalmente. El ejemplo típico es que el todo es mayor que la parte. Creo que estamos de acuerdo en que eso es obvio, ¿cierto? No requiere comprobación, es una acción. Y acá, pues claramente es una creencia personal, decir, la presencia que nos creó, relación con Dios, no es científica ni mucho menos comprobable. La 12, que es la de metonimia, la respuesta es la A, ¿listo? Pero esto lo vamos a ver con más detalle en el siguiente de lectura crítica. Y acá la 13. En el texto se predica el fuego, ¿qué? ¿Qué se dice del fuego? ¿Que Prometeo lo arrebató a los dioses y lo dio al hombre? ¿Eso está en el texto? ¿No es cierto? Se menciona a Prometeo, pero no se dice qué hizo Prometeo. Por eso ustedes no saben. La B. ¿Fue utilizado inicialmente para el culto divino? ¿Fue utilizado inicialmente para el culto divino? Tampoco, ¿cierto? ¿Enriqueció el valor nutritivo de los alimentos? ¿Eso lo dice? Tampoco. Sí se logra. O sea, el fuego se hace esto, pero no lo dice. Y su uso fue fundante para el inicio de la civilización. La respuesta correcta es la B. Por eso fui tan cansón todo el tiempo diciendo la civilización, la civilización. Esa es la gran conclusión del texto. El fuego es fundamental para el inicio y para mantener la civilización. Por eso está criticando tanto a aquellos que pretenden utilizar el fuego con otros fines de destrucción y de individualismo. La autora en el último párrafo, ¿qué hace? Último párrafo. Los invito a organizar una cruzada, cocinamos en los talleres, si lo hacemos, logramos esto, si nos empeñamos, hacemos esto. Hace unas preguntas. ¿Qué hace? Sustenta una teoría social, hace una predicción científica, hace un llamamiento emotivo o emite un juicio de realidad. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta a la pregunta número 14? La 14, veamos, la mayoría respondió bien, y es la C. Es una invitación desde la emoción de la autora a hacer algo respecto al fuego. Y la 15, la mayoría la contestó mal. El enunciado en el cual todas las palabras están correctamente escritas es, vamos a ir una por una. Quería gratificar su paladar con un pasado casi exquisito y muy bien sazonado. Exquisito es con S. ¿Listo? Sazonado, la segunda con Z. B. Aprender a cocer y a aderezar los alimentos se ha convertido en un quehacer académico. Esa es la respuesta correcta. Cocer con C es de cocinar. Esto de calentar algo. Y cocer con S de tejer. La carne estaba muy bien guisada y cuidadosamente adobada. Guisado es con S. Y el cocido que nos sirvieron tenía tocino, garbanzos y habichuelas. Cocido de cocer va con C. ¿Listo? Es el participio del verbo cocer. Por ende va con C. Y habichuelas va con H. Interesante, la pregunta 15 es si usted distingue los usos de la S. S, C, Z.
si diferencia los sonidos y la ortografía de esas palabras. Aunque trabajar ortografía es complicado, pero podemos hacerlo. Y tal vez cuando hablemos de formación de cómo sacar el significado de las palabras por derivación o composición, podemos hablar de ortografía. De los usos más confusos, como el de la S, la C, Z y la C. Listo. Y nos queda una pregunta, que es sobre todo el texto de la primera. El recurso expositivo más frecuente utilizado por la autora es A, B, C o D. ¿Cuál contestaron ustedes? ¿O cuál creen que es ahora que leímos todos el texto? La autora en ningún momento enumera eventos históricos. Habla de la historia, pero no de eventos particulares. Descartado. La ejemplificación con detalles de la vida cotidiana. Tampoco. Comparación de fenómenos culturales. No, realmente no compara fenómenos, pero sí se agarra con las preguntas. Aquí en amarillo pueden ver todas las preguntas que hay. Son muchas. Se noten que aquí hay 4 preguntas implícitas. Aquí también hay varias preguntas y acá en lo último hay más. El recurso expositivo es la pregunta retórica, la pregunta que, como dijimos anteriormente, tiene un sentido especial y es que no espera respuesta, que promueve la reflexión, algún aspecto o alguna idea. ¿Listo? Bueno, cuéntenme. ¿Sienten que al hacer esta lectura acompañada entendieron más el texto? ¿Tienen más sentido las preguntas? Las respuestas más bien. Comprendimos un poco más el texto. Por el contrario, ya lo han entendido bien y lo que hice aquí fue repetirles. Todo es importante. Primero, siempre hacer una prelectura del texto. Es como calentar. Usted no comienza a correr sin calentar las piernas. ¿Por qué? Porque se va a lastimar o se va a ahogar. Más si usted no conoce cuánto le toca correr. Entonces es importante, primero, leer el texto completo de manera muy superficial, como para que usted reconozca palabras, anticipe la dificultad, cuente los párrafos, identifique referencias, etc. Segundo, mire las preguntas. Trate de identificar la tipología de la pregunta. Si es pregunta literal, inferencial, crítica, si no hay que leer el texto, si me pide fragmentos específicos. Vuelva al texto y trate de comenzar a señalar cómo responder las preguntas. Primer párrafo, las primeras 5 preguntas. Todo el texto, la pregunta 6, listo, está lejos para lo último y así. ¿Por qué? Porque, se me olvidó lo que iba a decir. Porque a medida que usted va leyendo el texto y respondiendo preguntas, puede encontrar claves para responder otras preguntas. ¿Listo? Y eso es algo que pasa mucho. De hecho, los invito a que vean los videos de otros preuniversitarios que hay en YouTube. Y lo que hacen ellos es que ustedes lean el texto completo, les dan un tiempo determinado, 10 minutos, y luego les van mostrando pregunta por pregunta. Usted obviamente no recuerda el texto. ¿Qué es mejor? Primero saber la pregunta, ir al texto y decir, listo, en el párrafo 3 está la clave. Siga mirando las preguntas. Y le quedan rompecabezas. Vea lo que hice yo. Pregunta 4, 5, 3, 2, 13, 6, 9, 7, 10, 8, 11, 12.
14. Y la 15 se responde, pues, aparte. Y usted se preguntará, bueno, ¿esto no me quitará mucho tiempo? Toma su tiempo, pero tiene un beneficio muy grande y es que a medida que usted va leyendo de manera comprensiva, va respondiendo a la pregunta que le van haciendo. Con eso, cuando usted lea todo el texto, ya habrá respondido algunas preguntas y como usted leyó de manera intensiva, con miras a comprender, las preguntas más complicadas que son las de todo el texto ya le van a quedar más sencillas, porque usted ya conoce el texto muy bien. Diferente a si usted lee todo el texto y no lo entiende, luego mira la pregunta 1, se pone a rastrear donde encontrar la respuesta, va por la 2, se pone a rastrear y así, pierde mucho tiempo. Y recuerde que es un cuadernillo, entonces usted lo que va a hacer es puro ruido, moviendo ese periódico como si no hubiera mañana. ¿Listo? Entonces, es un consejo que les doy que espero apliquen. Tercero, a medida que va leyendo, vaya a estar leyendo relaciones. Eso que implica que usted sea capaz de identificar este párrafo, qué función tiene, cuál es su idea principal, cuáles son los conceptos clave, pase al segundo párrafo y rastree cuál es la relación entre el primero y el segundo. Esto es importante para ir comprendiendo la transición de la información. Asimismo, les permite a ustedes crear categorías grandes de información. Aquí la autora lo que hizo fue relacionar la cocina y el juego con la civilización y el placer, y al final oponer todo eso con el capitalismo y con el individualismo y con el uso del fuego para destruir. Entonces miren que el texto es básicamente una contraposición de ideas, de antónimos, si se quiere decir, que es necesario que ustedes identifiquen para hacer una lectura más detallada. Y cuarto, ya es sugerencia y superficial porque luego la vamos a detallar un poquito más. Cuando haya palabras que usted no entienda, que no sepa qué significan, hay dos estrategias, porque no hay diccionario. Primero, saca el significado por contexto, lee la oración y trata de sacar qué puede significar esa palabra, o trata de rastrear cuáles como los campos semánticos que se están construyendo en el texto y esa palabra a cuál pertenece. Eso lo vamos a hacer más adelante. ¿Listo? 4 consejos. De hecho, hemos insistido en hacer una suerte de decálogo de 10 mandamientos para todo lector, pero siempre me quedo como en 6. Necesito que sean 10. Y ahí sí pues me pongo la barba y las predico mientras se abre el mar en 2 partes. Eso lo haríamos en presencialidad, pero en virtualidad pues sería raro. Yo acá como un loco haciendo eso acá en la casa, con algo pegado en la cara. Bueno, vamos a mirar rápido el segundo. El segundo ya solo vamos a mirar las preguntas. Eh, y vamos yendo al texto. Vamos a hacer lo opuesto. ¿Listo? Listo, pregunta número 1. En la frase, Macondo era entonces una aldea de 20 casas. La palabra entonces se relaciona semánticamente con pelotón de fusilamiento, aquella tarde remota, muchos años después, el coronel Aureliano Buendía. Vamos al texto. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Así comienza 100 años de soledad. Macondo era entonces una aldea de 20 casas. Entonces es una relación temporal, ¿cierto? Tenemos en la oración anterior dos momentos. Cuando Aureliano está en el pelotón de fusilamiento o la tarde cuando su papá lo llevó a conocer el hielo. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿A qué hace referencia el entonces? ¿A cuando él está en el pelotón? Su papá lo llevó a conocer el hielo. Recuerden que Aureliano está recordando.
Si él está recordando ese entonces, ¿a qué hace referencia? ¿Al tiempo en el que está en ese momento o al tiempo del cual está diciendo algo? Cuando ustedes digan años más adelante, yo me gradué en el año 2020. En ese entonces hubo una terrible pandemia que nos impidió ir al colegio por N meses. Ese entonces hace referencia al tiempo pasado. Respuesta correcta, la B. ¿Listo? ¿Qué es Macondo? ¿Un lugar imaginario? ¿Aracataca? ¿Colombia? ¿O un nombre tomado de Pedro Páramo? Esta pregunta, la 17. Todos la respondieron casi bien. Es un lugar imaginario. ¿Listo? ¿Aracataca qué es? Les pregunto. Aracataca. Pues sí, es una zona del país, pero ¿por qué es una opción de respuesta? Es el lugar donde nació Gabriel García Márquez. Aracataca, Magdalena. Colombia, nombre tomado de Pedro Páramo. Si usted quiere arte intelectual de único y diferente, va a responder la C. Macondo es una representación de Colombia. Pero no. Siendo reales, Macondo es un lugar imaginario que se inventó Gabriel García Márquez, donde suceden muchos eventos que se dieron en Colombia, pero todas estas es un lugar imaginario. ¿Listo? Qué pena, disculpa. No quería decirte nada. Y un nombre tomado de Pedro Páramo, no. Si fuera un nombre tomado de Pedro Páramo, sería Comala, que es el pueblo donde sucede toda la historia. Listo, la 18. Cuando Gabriel García Márquez se refiere a que el mundo era tan reciente, muchas cosas sin nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo, ¿a qué se refiere? ¿A la ignorancia de los habitantes de Macondo, el desarrollo del lenguaje connotativo, la ausencia de diccionarios de lengua o un momento de nacimiento del lenguaje? Esta fue la tercera pregunta que tuvo más fallas. La cuarta. La mayoría respondió la A y la C. ¿Qué es lenguaje connotativo? ¿Saben qué es lenguaje connotativo? Listo. También, tema de nuestro siguiente taller. Cuando se habla de lenguaje, se habla de dos tipos de lenguaje, denotativo y connotativo. Denotativo es el significado de las palabras, el significado que como hablantes de lengua compartimos todos. ¿Listo? Por ejemplo, sabemos que mar es un cuerpo de agua salado bastante extenso. ¿Listo? Es el lenguaje denotativo, el significado diccionario. Y el lenguaje connotativo es el lenguaje figurado. Son los significados que le atribuimos a las palabras para crear doble sentido o porque es un significado que asociamos nosotros con la palabra. Por ejemplo, la palabra mar para una persona que pesca tiene una relación directa con trabajo. Para una persona que perdió un ser querido en el mar, lo relaciona con la muerte. Nosotros con vacaciones generalmente. Eso es el lenguaje connotativo. ¿So? Diferentes significados que le damos a las palabras en nuestra experiencia o del lenguaje figurado. Cuando yo digo un mar de ideas, no quiero decir que es un cuerpo de agua salada llena de ideas, sino que son muchas ideas. Lenguaje figurado, doble sentido. La respuesta correcta es la B. Eso y quiero que piensen es justamente en el enunciado que propone en la pregunta. El mundo era tan reciente, o sea, el mundo recién creado, que había muchas cosas sin nombre. Muchos productos, muchos objetos, animales, cosas no tenían nombre. Y para dar cuenta había que señalarlas con el dedo, ¿cierto? Nuestro dedo índice, indicar. Eso se refiere al momento de nacimiento del lenguaje. ¿Listo? No es ignorancia, porque realmente no existían las palabras. No es desarrollo del lenguaje connotativo, porque eso habla de doble sentido.
pero acá se habla simplemente para decir piedra, yo señalo la piedra. Y la C, pues no tiene mucho sentido realmente. La ausencia de diccionarios de lengua. Estamos hablando de un momento reciente, obviamente hay ausencia de diccionarios. 19. Según el texto, aquello que decía que perteneció al rey Salomón, vamos a leer el fragmentico rápido. Acá está. Estaban obstinados en que su padre los llevara a conocer la portentosa novedad de los sabios de Memphis, anunciada a la entrada de una tienda que, según decían, perteneció al rey Salomón. Entonces, ¿qué perteneció al rey Salomón? ¿La portentosa novedad o la tienda? La tienda. A la entrada de la tienda, ¿qué perteneció al rey Salomón? La respuesta es la C, la carpa a la que ingresa. 20. La frase con infinitas agujas internas, en las cuales se despedazaban estrellas de color en la claridad del crepúsculo, se refiere a. Hasta la 20, todas respondieron bien casi. Para ello tenemos que, ¿de qué nos está hablando el texto? De un hielo, ¿cierto? De un témpano de hielo. Y tiene infinitas agujas internas en las cuales se despedazaban estrellas de colores, la claridad del crepúsculo, de la tarde. ¿Cómo explicamos esas infinitas agujas internas en relación con las estrellas de colores y la claridad del crepúsculo? Hay un efecto de luz que hace ver figuras de colores en el témpano. Esa es la respuesta correcta, la B. La C, los gitanos hipnotizan y engañan a los espectadores. No tiene sentido. La A, los gitanos han introducido figuras en el témpano para asombrar a la gente. ¿Cómo mete uno una cosa en un hielo? Y la de José Arcadio Huella simula que sabe. Eso es para más adelante, pero en ese momento no tiene nada que ver. Bueno, cuando es líquido. Pero acá se supone que ellos traen el bloque de hielo así como está. Ahí para no dejar echar tierra hecho. 21. Es el diamante más grande del mundo, dijo José Arcadio Buendía, porque no quería que sus hijos pensaran que le faltaba. Podemos descartar la B y la D, ¿cierto? Astucia o conocimiento. Conocimiento. Astucia fue lo que él intentó mostrar. Astucia, recordemos, significa la habilidad para comprender las cosas y obtener provecho, generalmente engañar. Pero acá es porque no quería que sus hijos pensaran que le faltaba. Él fue astuto, pero quería que sus hijos pensaran que no le faltaba conocimiento. Perfecto. 22. Según el narrador, la portentosa novedad de los sabios de Memphis es el gigante, un diamante, el hielo o un anillo. ¿Cuál es la respuesta? El hielo. Estamos hablando de hielo. No es diamante, es lo que él cree que es, lo que José Arcadio Buendía cree que es. Gigante, gigante es el que está cuidándola. Y anillo, pues lo que porta el gigante. Dejemos esta para ahorita. 24. El narrador del anterior fragmento es. Esto lo charlamos en el taller de texto narrativo. Protagonista. Si el narrador tomara parte en la historia y fuera el principal. Omnisciente. Si el narrador se ubica desde afuera y puede escribir tanto las acciones que se llevan a cabo como las sensaciones y sentimientos y lo que piensan los personajes. Testigo. Sí, simplemente el narrador nos contará lo que pasa, pero no nos puede decir lo que piensan los personajes. Y el autor, pues ya sabemos que obviamente el autor es el narrador, pero que cuando escribe la historia, el autor es una cosa y el narrador es otra cosa diferente. Esto para que nunca se confunda. La respuesta correcta es la B, omnisciente. El narrador sabe cómo se sienten los personajes. Miren acá, desconcertado, sabiendo que los niños esperan una explicación inmediata, se atrevió a murmurar. Es decir, él sabe lo que estaba pensando José Arcadio,
en su interior. Bien, ¿en aquel momento se olvidó de la frustración de sus empresas delirantes? ¿Listo? Omnisciente. Omni, ya saben, todo. 25. Los 3 puntos que introducen el segundo párrafo tienen como función indicar que estos 3 puntos que están acá y estos que están acá. ¿Qué función tienen? Les pregunto yo. Suspenso. ¿Se ha omitido una parte del texto? ¿Hay un cambio de narrador? ¿O indicar un cambio en el desarrollo de la narración? La B. Se ha omitido una parte del texto. Por eso, ustedes no saben. Esperen. Se olvidó de la frustración de sus empresas delirantes. En ese momento ustedes no pueden reconocer cuáles son esas empresas delirantes. No saben quién es Melquíades. ¿Por qué? Porque entre esto y esto faltan muchas páginas. Bueno, como dos. Y la pregunta 23 del Quijote. En este texto hay realismo mágico. Recuerden que Gabriel García Márquez es uno de los autores principales del realismo mágico. Es decir, utilizar elementos fantásticos dentro de la narración, hacerlos pasar como parte de la realidad de los personajes. Pero en el Quijote no nos damos, en el Quijote no hay realismo mágico. El Quijote es un texto, de hecho, bastante situado en la realidad en ese momento. Similitudes entre La Mancha y Macondo. Imposible sacar esa conclusión en este momento. El uso excesivo de adjetivos. Acá señalé con rojito los adjetivos. Son muy pocos los que se están utilizando. Respuesta correcta, la A. El anacronismo de situaciones y personajes. ¿Qué es anacronismo? Que las acciones o los personajes no se corresponden con el tiempo en el cual se desarrolla la narración. ¿Listo? Por eso el Quijote es como la máxima expresión de anacronismo, porque él está en un momento en el cual ya no se dan a cabo las aventuras de caballería, pero él, como le llama caballería, sale pues a la calle, a la ciudad, al campo, y quiere ser un caballero, en un momento en el cual ya no existen los caballeros. Eso por eso quiere luchar con el molino de viento y otro poco de cosas. Anacronismo. Ana, privativo, significa negación. Cronos, tiempo. Y listo, terminamos la prueba. Matemáticas no lo puedo hacer yo, obviamente. Y listo. Por supuesto, nos fue como igual en ambas lecturas. Por supuesto, la primera era más complicada que la segunda, pero aún así hubo como un número también de preguntas incorrectas en la segunda, que nos invita a que hay que seguir trabajando texto narrativo y el primero, seguir trabajando texto argumentativo y expositivo. ¿Tenemos preguntas? ¿Inquietudes? ¿Algo que quieran preguntar, señalar, sugerir, comentar? Bueno, Paula no tiene preguntas, Alejandra tampoco. ¿Qué opina Tania, Cristian, Sharon, Dimitri, Jennifer, Juan, Eduardo, Luisa, Paola, Paula Andrea, Santiago, Sergio, Sharon, Sofía? ¿Todo claro? Sí, Luisa. Se va a hacer esto por cada una de los componentes. Listo, chicos. Básicamente esto era la intención de hoy, hacer una retroalimentación del simulacro. De nuevo, nos toca seguir trabajando. Hay personas que ya tienen muy buenos resultados.
Por mi parte, pues felicitarlos y pues invitarlos a que sigan trabajando para que tengan resultados más bajos que pues, no vinieron hoy, lastimosamente. Hay que seguir leyendo, seguir practicando. Nos quedan unos 4 talleres de análisis textual. Mi preocupación más grande es que estos talleres están enfocados en aspectos más específicos. Figuras retóricas, ortografía, significados de las palabras, pero realmente de lectura, como hicimos hoy, eh, no tenemos más sesiones. Yo tengo una intención, digamos, tengo como un pequeño proyecto en la cabeza y es hacer como unas actividades de lectura en horarios diferentes a los domingos. Lo hago porque me interesa que sigamos trabajando y también porque ahorita cuento pues con el tiempo para hacerlo. Ya ahorita después de septiembre queda imposible. Entonces, pues yo los abriré estos espacios para hacer lecturas, para conversar, para hacer pruebas, siempre y cuando pues haya la voluntad de ustedes de participar. Yo sé que están en muchas cosas, que tienen mucho trabajo. Yo también estoy estudiando en este momento y sé cómo se sienten. David y Cristian, profesores, nos han contado cómo están sus estudiantes, cómo están ellos mismos de trabajo tan cargados. Los profes no son los malos de la historia, pero tenemos una meta y nos toca seguir trabajando, pero no tenemos el tiempo. Entonces, está como en mi intención como sugerir para seguir trabajando lectura. Si están interesados, pues me cuentan. El problema es que yo haría esto, Paula, eh, de dejarles lecturas, pero el problema es que pues yo les he dejado bastantes lecturas. Bueno, no bastantes, también. He dejado lecturas para que las hagan, pero cuando les pregunto me dicen no las hemos hecho. Y no quiero que el hecho de que hayan preguntas de por medio o un escudo ya abierto o un formulario sea como, o sea, no quiero hacer la lectura coercitiva, sí, como obligada, como tienen que hacerla y sí, sino que ustedes comiencen a hacer un proceso autónomo de comenzar a leer por qué quieren hacerlo y por qué es necesario hacerlo. Entonces, pues yo puedo dejarles preguntas, pero quiero más bien como la experiencia de que leamos todos a la vez y comiencen a surgir los problemas, las dificultades, las dudas, las sugerencias, hacer diferentes actividades, no solo preguntas. Pero pues claro, todo parte de que ustedes realmente pues estén interesados, puedan hacerlo, puedan sacar un tiempito, digamos, en la noche los jueves y reunirnos. Y sería más como para conversar y para ir aprendiendo, no tanto para hacerles pruebas o algo por el estilo. Entonces, pues, no sé cómo hacer para recabar sus opiniones, pero pues si les interesa, dejen un sí acá en el chat. Si tienen sugerencias de qué podríamos hacer, ya Paula nos hace una, la voy a tener muy en cuenta, gracias Paula, para seguir trabajando. No sería obligatorio. Obligatorio, pues más lo de los domingos. Entonces, pues cuéntenme qué opinan. Si no tienen nada más por decir, pues pueden retirarse. Les agradezco mucho haber asistido, haber sacado el tiempito ahorita de noche para hacerlo. De verdad valoro muchísimo que lo hayan hecho y espero pues que sigamos trabajando. Bueno, Sharon dice que está bien para ella, Paula también. Tania agradece, Sofía dice que opina igual, Eduardo también está de acuerdo. Listo. Voy a pensar una estrategia y se las comparto. Ustedes me cuentan qué les parece. Todo siempre voy a seguir aprendiendo y seguir trabajando a pesar de la virtualidad.